Buenas tardes. Lo invito a que abra su Biblia en 2 Timoteo 3:14. 2 Timoteo 3:14, porque vamos a seguir con la serie Fundamentando la Familia, tema número 16, que se titula Cuando los hijos se van del hogar. Pero no porque se casan, sino porque se rebelan. Cuando los hijos se van del hogar. 2 Timoteo 3:14. Dice así, Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? Seguimos leyendo. Y que desde la niñez, noten, desde la niñez, desde pequeñito, has sabido las sagradas escrituras. ¿Quién se las enseñó? Vamos a 2 Timoteo 1:3. ¿Quién le enseñó a Timoteo desde su niñez? Dice Pablo, 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, ¿qué? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿quién le enseñó a Timoteo? Su madre. Timoteo fue un joven que llegó a ser pastor, siendo muy joven, y durante su niñez, él fue instruido en los caminos de Dios por su madre, quien a su vez fue instruida por su mamá, o sea, la abuela de Timoteo. Loida se llamaba la abuelita de Timoteo y Eunice se llamaba su mamá. Entonces, Pablo, aquí en el 2 Timoteo 1:3, está hablando de la fe no fingida que Timoteo poseía. Él enfatiza en eso. Entonces, eso significa que Timoteo aprendió la fe genuina que le transmitió su madre. Y nosotros debemos de transmitirle a nuestros hijos la fe genuina. Es decir, tenemos que tener un testimonio acorde a nuestra creencia como cristianos para poderles transmitir la fe genuina. Y esto de fe genuina y fe fingida, o mejor dicho, fe fingida, significa que hay una fe genuina o viceversa. ¿Qué tipo de fe usted está practicando? ¿Qué tipo de fe estamos nosotros sembrando en nuestros hijos? Aquí se ve pues que la mamá de Timoteo, Eunice, era una mujer, en toda la extensión de la palabra, una mujer de Dios, que supo transmitir la fe genuina a su hijo Timoteo. En el caso del mismo Timoteo, que fue formado desde su niñez, cuando él fue adulto, él, decidió seguir a Cristo, y Pablo le tenía mucho aprecio porque Pablo había ganado para Cristo a su abuela y a su mamá. Ellas eran judías y ellas conocían las Escrituras, y Eunice repetía al joven Timoteo una y otra vez la palabra de Dios. Entonces, Pablo tiene un aprecio muy notorio por este joven Timoteo, y en 1 Corintios 16:8, ahí se ve la preocupación y el aprecio que le tenía a este joven pastor que fue instruido en los caminos de Dios desde que era un niño. 1 Corintios 16:8 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, esto es para predicar el Evangelio, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, les dice a los corintios, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. O sea, fue siervo juntamente con Pablo, este joven Timoteo. Fíjate el alcance que tuvo, en este caso Timoteo, porque desde la niñez su mamá
lo instruyó en los caminos de Dios. Esta es una bonita historia, ¿no? ¿Cuántos quisieran que sus hijos fueran como Timoteo? Timoteo significa el que honra a Dios. ¿Cuántos quisieran que nuestros hijos honraran a Dios con su vida? Todos. Sin embargo, no siempre se obtienen buenos resultados con los hijos de padres cristianos que son entregados a Dios. Y hay una interrogante, es ¿por qué? Bueno, vamos a ver una historia que nos va a dar la respuesta del por qué hay padres cristianos que caminan con Dios, son ejemplos para sus hijos, les instruyen en la palabra, en los caminos de Dios, pero cuando estos crecen, se van al mundo. ¿Se acuerdan de Samuel? ¿Se acuerdan que la mamá de Samuel se llamaba Ana? Ella era estéril, no tenía hijos, anhelaba un bebé y va al templo a orar. Entonces dice que ella estaba orando y llorando. Entonces el sacerdote Elí, ¿se acuerdan del sacerdote Elí? Aquel al que Dios le mandó un juicio por no llevar a sus hijos en los caminos de Dios y por no estorbarles en sus pecados, tanto que permitía que sus hijos pecaran en la misma casa de Dios. Pues Ana concibe milagrosamente al niño Samuel y lo entrega a Dios desde pequeñito. Dice que le hicieron una túnica y creció allí en el templo. Una noche, la voz de Dios, o Dios vino a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel. Y el pequeño Samuel pues estaba aprendiendo a oír la voz de Dios. Fue con el sacerdote y le dice, heme aquí, Señor mío. Y le dice, no, yo no te hablé. Vete a dormir. Y vuelve a oír la voz de Dios, Samuel, Samuel. Y él va otra vez, heme aquí, Señor mío. Dice, no, yo no te hablé. Hay un dicho que dice una de cal y una de arena, pero Elí era una de cal y 20,000 de arena. Pero al fin dijo algo sensato. Y dijo, mira, Samuel, si vuelves a escuchar la voz de Dios, esa voz es Dios el que te está hablando. Nada más dile, heme aquí, Señor. Y se va a dormir y oye la voz, Samuel, Samuel. Entonces Samuel contesta, heme aquí, Señor. Y fíjate qué sucede. Samuel era un niño en ese tiempo. Dios le revela a Samuel el juicio que iba a traer sobre el sacerdote Elí, que ya vimos en las enseñanzas pasadas. Entonces, Samuel, en 1 Samuel 3:10, si van abriendo su Biblia ahí, vemos cómo Samuel desde pequeñito fue enseñado en los caminos de Dios por sus padres. El sacerdote no cumplía su ministerio, sino enseñó a sus hijos, menos al joven Samuel o al niño Samuel. Pero vamos a ver en 1 Samuel 3:19 para ver cómo fue que este Samuel se formó desde que era niño en los caminos de Dios y cómo sus hijos se desviaron. 1 Samuel 3:19, y Samuel creció, se hizo un hombre todo, de hecho y derecho, y Jehová estaba con él. Dios estaba con él. ¿Cuántos quieren que Dios esté con sus hijos? ¿Verdad que sería maravilloso? Dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, todas las promesas de Dios se cumplieron en Samuel. Pero nota el versículo 20. Y todo Israel desde Dan hasta Bérseba, o sea, de frontera a frontera, desde Tijuana hasta Chiapas, diríamos acá, ¿no? Conoció, o sea, todo el país, toda la nación de Israel, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Todo el mundo sabía que ese Samuel, que había crecido desde pequeñito en los caminos de Dios, se había hecho todo un hombre y era todo un varón de Dios. Un varón de Dios fiel. Él era juez de Israel, gobernaba, daba veredictos, les decía de parte de Dios qué es lo que querían que el pueblo hiciera. Era un hombre íntegro, era un hombre que no se vendía por 30 monedas de plata, no aceptaba la corrupción, era todo un ejemplo. Y podemos aprender de Samuel. Y Samuel, como ya mencionamos, le fue revelado el juicio que vendría sobre la casa de Elí,
que no instruyó a sus hijos en los caminos de Dios, ni los estorbó para que no pecaran contra Dios. Ahora, cuando Samuel crece, seguramente él tenía muy presente aquello que Dios le había revelado, aquel juicio. Y él, siendo un fiel hombre de Dios, siendo un fiel profeta, un ministro, un hombre de Dios, desde la A hasta la Z, un día se casó. Y cuando tuvo sus hijos, de seguro, porque dice la Biblia que él era un fiel hombre de Dios, de seguro instruyó a sus hijos en los caminos de Dios. De día y de noche les aconsejaba, les decía, les enseñaba a diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y no solo les enseñaba, sino él les demostraba con su ejemplo, que siendo como el presidente de Israel, por decirlo de una manera, no se corrompía, era íntegro, era honesto. Entonces, Samuel tiene 2 hijos. Vamos a 1 Samuel 7:15 y vamos a ver qué sucedió con sus hijos. 1 Samuel 7, versículo 15. Dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. O sea, los gobernó, significa aquí. Versículo 16. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Él siempre retornaba a su casa porque sabía, él iba a todas las ciudades a hacer su labor, su trabajo, y era fiel delante de Dios. Pero él siempre regresaba a Ramá porque allí estaba su esposa y allí estaban sus 2 hijos. Y él seguía cumpliendo, seguía siendo un ejemplo para todo Israel y mayormente para los de su casa. Dice, y allí juzgaba Israel y edificó allí un altar al Señor. Significa que era un hombre de oración, de adoración. Adoraba a Dios, amaba a Dios con todo su corazón. En pocas palabras, Samuel era un hombre irreprensible delante de Dios, con un testimonio realmente notable ante todos aquellos que lo miraban gobernar. Primera de Samuel capítulo 8. Vamos a ver qué sucedió. Bueno, pasaron los años. Se calcula que en este momento Samuel tenía poco más de 50 años. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, en aquel tiempo el nivel de vida no era tan alto en ese tiempo. Dice que Samuel comenzó a envejecer y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora bien, ¿por qué puso Samuel a sus hijos como jueces? Para que gobernaran. Así era la costumbre y las reglas de ese tiempo. Los hijos sucedían a los reyes, a los profetas, etcétera. ¿Por qué los puso? Los puso porque hasta ese momento los hijos de Samuel habían manifestado, parecía como que tenían una fe genuina. Parecía como que ellos habían aprendido de su padre la rectitud, la integridad, el hablar verdad, la avaricia. El corazón de ellos aparentemente estaba recto. Entonces, hasta ese momento, ellos tenían 23 años ahí en ese momento, ¿sí? O estaban jóvenes. Entonces, él los pone como jueces y vamos a ver qué sucedió. Versículo 2. 1 Samuel 8:2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Bérseba. Versículo 3, aquí está el asunto. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. No anduvieron los hijos de Samuel en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, el ejemplo que su papá Samuel les había dado no fue seguido por sus hijos. Se fueron tras la avaricia y empezaban a hacer sus negocios para ganar dinero de una manera ilícita. Es como yo me imagino que alguien llegó en una ocasión y le dijo, oye, queremos hacer un puente
un túnel en la de López Mateos. Pero el puente va a salir en 50 millones, pero hay que decir que sale en 100 millones. Y no lo hagas bien para después hay que poner otros 100 millones y nos repartimos el dinero. ¿Le suena eso conocido? No me diga. Bueno, Samuel era un hombre recto que jamás permitió el soborno, jamás permitió la perversión del derecho. Cuando daba sentencias eran justas, no se vendía con el rico. Ahí el que era culpable, a la cárcel, aunque fuera el hijo del hacendado más rico. En nuestros tiempos no es así, desgraciadamente. Falta tanta integridad, tantos hombres de verdad, tantos hombres justos, son escasísimos. Pero ellos se fueron tras la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho, juzgaban a favor del rico y al pobre, como siempre, lo dejaban en la cárcel. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Se pueden imaginar un poquito el corazón de Samuel? Si tú eres un hombre íntegro, si tú eres una mujer honesta, tú les has dado ejemplo a tus hijos. Pero qué triste y doloroso es que a pesar del ejemplo, ellos no lo sigan. Se da. En el caso de Timoteo, la historia terminó bien. Fue un hombre desde niño y siguió, pero igual la misma oportunidad tuvieron los hijos de Samuel. Pero ¿por qué uno siguió al Señor y otros no siguieron a Dios? ¿Saben por dónde está la respuesta? Porque cada uno, cuando crecen los niños, llegan 13, 14, 15, 16, ellos ya empiezan a tener sus propias decisiones. Y allí ya no los puedes tú forzar. Mientras están pequeñitos, tú los puedes ir formando. Y les dices: no agarres eso, hijo, porque eso es robar y eso no está permitido, no es bueno, hijo. Pero cuando ya tienen 17 años, ellos ya saben lo que están haciendo. Y ellos deciden seguir a Dios o deciden seguir la corrupción. Esa es la respuesta. Entonces vemos que hay ocasiones que aunque los padres sean entregados a Dios y fieles, no siempre siguen el ejemplo de sus padres. La respuesta, otra vez, al por qué. Porque cada uno de nuestros hijos, cuando crece, tiene la capacidad de decidir, pero algunos deciden bien y otros deciden mal. Esa es la respuesta. Hay una escritura en 1 de Timoteo 3:4, donde Pablo le escribe precisamente a este joven Timoteo. Le escribe diciéndole cuáles son los requisitos que debe de llenar alguien que quiere servir a Dios en la casa de Dios. Y le dice en 1 Timoteo 3, dice: si alguno quiere servir a Dios pastoreando, dirigiendo, enseñando la palabra de Dios, es necesario que sea un hombre irreprensible, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Pero en el versículo 4 dice lo siguiente: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ok, estos versículos se refieren cuando en un matrimonio que sirve a Dios, van naciendo sus hijos y tiene que encaminarlos, obviamente, tiene que ser un ejemplo, tiene que tenerlos en sujeción, tiene que amonestarlos y dirigirlos en los caminos de Dios con disciplina y amonestación de Dios. Porque aquí no se refiere a hombres adultos, ya hijos adultos, que ya crecieron 14, 15, 16, 18, 20, 20 y tantos años. No, se refiere a los niños. Porque cuando ya crecieron, ya no puedes hacer mucho por ellos. Porque como ya toman sus decisiones, ya no los puedes forzar. Porque hay lugares donde, bueno, en todos lados hay reglas. Y si los hijos de un ministro, cuando son niños,
Está el pastor predicando y los niños del pastor andan atrás de él y brincando, y los otros niños allá en sus salones, y los hijos del pastor trepados por allá. Él no los está sometiendo, ¿entiende? Les dice a los de su congregación: pasen a los bebés allá al cunero, pasen a sus hijos de 4 a no sé qué tantos años, etcétera, allá les van a ministrar, pero los hijos del pastor se quedan ahí y hacen y deshacen, y la esposa del pastor no hace nada porque son sus hijos. A eso se refiere, ¿entiende? O sea, todos tenemos que guardar las mismas reglas, pero cuando los hijos crecieron, ahí ya es otro asunto, que es el que vamos a estar tratando. Ahora bien, nuestra responsabilidad es instruirlos en los caminos de Dios. Esa es la responsabilidad de nosotros. Y orar siempre por ellos, siempre tenerlos en oración, para que cuando crezcan ellos tomen la mejor decisión, que es amar a Cristo, seguir a Cristo durante el resto de su vida. Ahora bien, les hago una pregunta a todos. ¿Fracasó Samuel como padre, sí o no? A ver, otra vez, porque no me contestaron. ¿Fracasó Samuel como padre, sí o no? No, efectivamente no fracasó. Porque si dijéramos que sí fracasó, entonces ¿Cristo fracasó con Judas? ¿A cuántos escogió Jesús? A 12. A los 12 les enseñó lo mismo. A los 12 fue como un padre para ellos espiritual. A los 12 les dio las mismas enseñanzas, les dio los mismos consejos. Pero Judas ya estaba grandecito. Y Judas decidió traicionarlo. Judas decidió vender a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, ¿fracasó Jesús? No. ¿Por qué no? Porque Judas ya estaba grandecito. Y cuando fracasamos como padres, cuando no instruimos a nuestros hijos ya conociendo a Cristo, y dejarlos que hagan lo que quieran, como hace 8 días que les dimos una receta para ser hijos infelices, ¿se acuerdan? Ahí sí estamos fracasando. Pero si estamos siendo ejemplo, estamos viviendo la vida cristiana como el Señor nos manda, no es un fracaso, porque ellos van creciendo, ellos van tomando sus propias decisiones. Pablo tuvo un discípulo al que fue como su padre espiritual. Este discípulo se llamaba Demas, y él escribió en una de sus epístolas: Demas me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica, dice, amando más este mundo. ¿Pablo fracasó como padre espiritual? No. Lo que pasa es que Demas, llegó el momento en que él decidió: me voy al mundo. Y se fue. Cuando Jesús le dijo a Judas, o mejor dicho, lo voy a plantear de esta manera. Cuando Judas estaba a punto de hacer lo que hizo, de traicionarlo y de tomar esa decisión, pregunta: ¿Cristo quiso convencerlo de que no lo hiciera? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque Judas ya estaba grandecito y ya estaba resuelto de hacerlo. Pregunta: ¿Pablo trató con Demas de detenerlo y que no se fuera al mundo? No, se fue. ¿Por qué no se ve que hizo un intento? Porque Demas ya era adulto. No dice la edad, pero bueno, en el pueblo hebreo a los 12 años ya se consideraban que entraban ya, incluso hasta se casaban en esa edad, desde muy niños. Para nosotros es muy niño, pero esa era la cultura de ellos. Entonces, no fracasó ni Samuel, ni Cristo, ni Pablo. No, ellos no fracasaron. Cuando crecen nuestros hijos, ellos deciden qué hacer. Pero la responsabilidad nuestra es enseñarles los caminos de Dios. Adán y Eva recibieron de parte de Dios cómo acercarse a Dios. Y eso se lo transmitieron a sus 2 hijos, a Caín y Abel. La manera en que se deberían de acercar a Dios era sacrificando un corderito inocente que tipificaba hacia el futuro de Cristo, el Cordero de Dios. Y cuando decidieron acercarse a Dios, Abel decidió hacerlo como sus padres le enseñaron y ofreció lo mejor
a Dios, que fue un corderito sin mancha, inocente, y lo sacrificó. Pero Caín dijo, no, lo que me dicen mis papás, yo voy a hacer como me da mi gana. Yo hago lo que quiero de mi vida, ¿sí o no? Sí, tú haces lo que quieres de tu vida. Ya estás grandecito, ¿no? ¿Y qué? Pues sí, ¿qué? Yo sabré lo que hago. Sí, tú sabrás lo que haces. Ya estás grande. Pero un niñito de 4 años no se admite que yo hago lo que me da mi gana, ¿verdad que no? Pues le das una nalgada y aplaca ese muchacho. Pero cuando ya están grandes, ya no. Ya no. Entonces, Abel se acercó obedeciendo la instrucción de Adán y Eva. Caín no lo hizo así. Y él finalmente decidió ser asesino. Porque con las 3 agravantes de la ley, premeditación, alevosía y ya me confundieron. Déjenme hablar a mí. Las 3 agravantes, premeditación, alevosía y ventaja, él planeó deliberadamente, con toda su decisión, asesinar a su hermano. Nadie lo obligó. Ahí en ese caso Dios sí le dijo, mira, el pecado está a punto de enseñorearse de ti, domínalo tú, pero él no quiso. Y asesinó a su hermano. Ahí tenemos el primer homicidio en la historia de la humanidad. Entonces, no, fracasó Adán y Eva en dirigir a sus hijos como Dios les había enseñado, no, pero cuando crecieron Caín y Abel, cada quien decidió hacer lo que quiso. Y saben una cosa, así son nuestros hijos, ¿eh? Así va a ser con nuestros hijos. Algunos decidirán seguir a Dios, otros desgraciadamente no. Pero sigamos estudiando la Biblia. Vamos a ver la vida de un rey llamado Josías. También Josías es uno de los ejemplos máximos de lo que es ser un hombre de Dios. Josías, Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 1. Segunda de Reyes 22, 1. Josías, este hombre hizo cosas tremendas. Cuando él llegó al rey, tomó el puesto como rey de Israel, quitó la idolatría, prescribió la prostitución, que en ese momento era legal, tenían su zona de tolerancia, como acá en nuestros modernos países. Zona de tolerancia, o sea, en esta zona se tolera la prostitución, pero él quitó todo, quitó los ídolos, abrió la casa de Dios, a los sacerdotes les volvió a dar su provisión para que ellos se dedicaran a enseñar la palabra de Dios. Era un hombre totalmente entregado a Dios, pero era un rey con una realeza, con una presencia impresionante. Vamos a leer un poco de él. Segunda Reyes 22:1. Cuando Josías, esto todavía me impacta más a mí, fíjate, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. ¿Pero por qué? Así eran las reglas de ese tiempo. Los príncipes heredaban el trono cuando papá moría, papá rey moría. El asunto aquí es que Josías a sus 8 años, es obvio, y la Biblia lo muestra, que él tenía un grupo de consejeros, pero era gente sabia. Pero fíjense, porque así eran las reglas de ese tiempo. Él comenzó a reinar a los 8 años de edad. Ahora, todavía hay más sobre este tremendo hombre de Dios. Dice, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adaya de Boscat. Fíjate, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Escuchen bien, 31 años caminando rectamente. ¿Dónde están esos hombres el día de hoy? ¿Dónde están esas mujeres? Realmente para vivir una vida así se necesita valor. De decirle no a la tranza, decir no a la venganza, decir no a la corrupción, de decir no a la inmoralidad. Realmente era notable.
¿No les parece? 31 años, año tras año, día tras día. Y no faltaba quien le insinuara que se corrompiera, que viviera licenciosamente. Pero él se mantuvo en lo recto, en lo justo, ni a derecha ni a izquierda. Este era un tipazo. Él tenía muy presente las palabras que Dios le había dicho a Josué, uno de sus antecesores. Nunca se apartará de tu boca este libro de Dios, sino que en la ley de Dios meditarás de día y de noche. Nunca te apartarás ni a izquierda ni a derecha. Pero también le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para cumplir todo lo que está escrito. Entonces se necesita valentía para decir no a la corrupción. Se necesita, así como José, que tuvo el valor de decir no al adulterio a una señora que era sin escrúpulos. Le dijo, acuéstate conmigo. Y él dijo, no. ¿Cómo haría yo esa cosa? Dijo. Para eso sí se necesita valor. Para hacerlo otro es bien fácil, no se necesita, todo el mundo lo hace. Para eso no necesita valor. Pero para vivir con rectitud, ahí sí se necesita, hermanos. Qué hombre ¿no? ¿No les enseña algo? Qué tremendo. Ni a derecha ni a izquierda. Fíjate, el capítulo 23, versículo 25. Todavía hay más sobre este rey. Dice, y no hubo otro rey antes de él. 23, 25. No hubo otro que se convirtiese a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro. O sea, este realmente era un rey bastante notable. Pero llegamos al capítulo 23, versículo 30. Allí comienza a narrar de cómo llevaron el cuerpo de Josías, porque en una batalla una flecha lo alcanzó. Y en el trayecto que lo llevaban a que lo atendieran, murió. Y vamos a ver qué sucedió cuando muere este tremendo hombre de Dios, dice. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Aquí está versículo 31. De 23 años era Joacás, ya estaba bastante grandecito, ¿no es cierto? De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. Fíjate, lo toman como eran las reglas del tiempo, lo ungen como rey, lo ponen en lugar de su padre. Tenía 23 años de edad Joacás. Durante 23 años él vio todo un ejemplo en su padre. De todo lo que ya vimos, integridad, honestidad, fidelidad, un tremendo hombre de Dios. 23 años él no podía decir, mi padre era un borracho, mi padre era un desobligado, mi padre golpeaba a mi madre. Jamás. Mi padre abandonó a mi madre. Jamás. Joacás no tenía un solo reproche contra su padre. Tremendo ejemplo. Entonces comenzó a reinar, versículo 31. Fíjate, y reinó 3 meses en Jerusalén. Qué poquito, ¿no? Pero vean lo que dice, en 3 meses lo que hace. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Fíjate, 32. Y él hizo lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Aquí, esta frase, sus padres habían hecho, no se refiere a Josías, ni a su mamá, sino a sus antepasados. Porque si damos un estudio, que no lo vamos a hacer ahora, casi todos los reyes de Israel, que fueron algunas decenas, todos hicieron lo malo. Y de cuando en cuando se levantaba uno, como Josías, como Ezequías, como el rey David, que hacían lo justo delante de Dios. A eso se refiere como sus padres habían hecho. Entonces, fíjate, si instruimos a nuestros hijos en los caminos de Dios y ellos deciden seguir a Dios, bien por ellos. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ellos deciden no hacerlo,
Ellos son responsables directos, pero tú habrás cumplido delante de Dios. Cuando Dios te mande a cuentas, te llame y te diga, ¿qué hiciste con tus hijos? Y tú le digas, pues tú lo sabes todo, Señor. Como cantábamos hace un rato, ¿verdad? Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Aún está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. Tú todo lo conoces. Entonces que Dios te diga, sí, efectivamente, fuiste un ejemplo para tus hijos. Bien, siervo y fiel, éntrale. Pero ahora voy sobre tus hijos. ¿Ay? Ahora me voy sobre tus hijos. ¿Qué decidiste hacer? Y alguno de ellos dirá, como Timoteo, yo te serví hasta la muerte. Timoteo llegó a ser un mártir, ¿eh? A él lo asesinaron por causa de Cristo. Y cuando Dios le llame a unirse, le va a decir, ¿qué hiciste? Ay, a mi hijo. Y Timoteo, muy bien, Timoteo, Señor, yo di mi vida por ti. Pero ¿qué con los hijos de Elí? ¿Qué con los hijos de Samuel? Porque ellos ya estaban grandes y decidieron, escúchenme bien, mientras nuestros hijos son pequeños, hasta los 10, 12, 13 años, todavía podemos nosotros tener mucha influencia sobre ellos. Después de ahí, ellos empiezan a tomar sus propias decisiones y ya no puedes hacer absolutamente nada. Qué feo está eso, ¿no? Por eso la Biblia nos dice que instruyamos cuando son pequeñitos, que los instruyamos en sus caminos, en los caminos de Dios. Después ya va a ser muy difícil. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con sus hijos ya adolescentes? Mientras están chiquitos les dices, no responda así a su madre la respeta. Entonces va creciendo. Entonces no le hable así a su madre y lo llevan aquí. Entonces ya bajas la mano, ya no. ¿Qué? Entonces al rato están de este tamaño, al rato los tienes de tu mismo tamaño, no le faltes el respeto a tu madre. ¿Y a ti qué? Yo hago lo que me da mi gana, ¿y qué? Y si no me largo, ay no te vayas, hijo, no te vayas. Ya veremos eso al rato. Ya no los puedes forzar. O los quieres atar con una cadena al poste de la cama. O del poste de la luz que está enfrente de tu casa. Y de que no se puede. No se puede. Ya cuando crecieron, ya toman sus propias decisiones. Unos seguirán a Dios, otros no van a seguir a Dios. Pero tú cumple con encaminarlos en los caminos de Dios, para cuando Dios nos pida cuenta. Pero aquí hay un punto que confunde, y es este. Cuando es al revés, cuando son padres impíos. El papá es un borracho, es adúltero, ve pornografía, es un maldiciente, la señora es argüendera, es de todo. Y tienen 3 hijos. Y los 3 bien entregados al Señor. Y el que camina con Dios y da ejemplo a sus hijos, y su hijo crece y se desvía, se turba todo y dice, Señor, ¿pero por qué? Si yo he sido fiel, y mira nomás que van camino al infierno, ese par, camino al infierno. Y sus hijos van camino para allá y ellos van para allá. Así es. Y le reclaman a Dios o le preguntan a Dios, ¿por qué, Señor? La respuesta es exactamente la misma. Porque aunque sean impíos los padres, los hijos cuando crecen, aunque no hayan tenido ejemplo, si les presentan a Cristo y ellos deciden en su corazón seguirlo, lo van a seguir. Es más, aquí en esta congregación hay padres que van derechito al infierno porque viven doble vida. Sin embargo, sus hijos los veo, hablan conmigo, hablo con ellos. De seguido me abordan, pastor, ayúdenos a orar porque mi padre cada vez está peor. Y nosotros ya nos pusimos en oración, dicen, para que Dios salve a mi papá. Usted sabe, nosotros nacimos aquí desde pequeñitos. Ellos crecieron, mi papá siempre ha sido de doble vida. Y a veces platicamos, yo platicaba en cierta ocasión con Toño Ortiz,
pastor que presidió hace un momento. Y le decía, ¿te has fijado que hay padres que, la verdad, mis respetos como padres, como hombres, como mujeres, como empresarios, como profesionistas, o sea, son ejemplo? ¿Y te fijaste cómo le salió la hija? ¿Te fijaste cómo le salió el hijo? Y hay otros que de cristianos no tienen nada, aunque vengan. Ustedes saben que nadie es cristiano automático porque viene a una iglesia. Sin embargo, sus hijos son piadosos, son bien entregados, sirven al Señor. Eso turba, pero la respuesta es la misma, porque cuando crecen las personas, todos tenemos la capacidad, cuando se nos pone, como Dios, cuando se nos pone enfrente el bien y el mal, como Dios le dijo, como Elías dijo también, como Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ustedes qué van a hacer? Pero yo y mi casa serviremos. Elías les dijo, decídanse. Le dijo al Israel de ese tiempo, si los demonios allá afuera, si los ídolos, si aquel Baal es Dios, sírvanlo a él. Pero si Jehová es Dios, sírvanlo a él. No estén entre dos pensamientos, decídanse. Entonces ya se los deja a la decisión de cada quien. Y Josué también lo dijo, y Moisés en cierta manera, y Jesús también. ¿Por qué? Porque ni Dios nos obliga. ¿A cuántos Dios los obligó a creer? ¿A cuántos Dios nos obliga a ser cristianos? Absolutamente a nadie. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a ser cristianos, pero sí debemos de encaminarlos para que cuando crezcan, ellos tomen la mejor decisión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar a Dios para que nuestros hijos tengan un encuentro personal con Jesús. Ellos necesitan tener convicción de pecado. Ellos necesitan arrepentirse. Por eso debemos de repetirles constantemente las instrucciones de Dios. Les repetirás la palabra a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, al acostarte, al levantarte, para irles sembrando en ellos la palabra y el temor a Dios. No debemos pensar ni creer que nuestros hijos, por el hecho de haber nacido en cuna cristiana, esta es una frase que acuñamos nosotros los cristianos, ¿verdad? Yo nací en el Evangelio, dicen algunas personas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes nacieron en el Evangelio? Hay algunos. Significa que sus padres eran cristianos. Ahora, ¿cuántos tuvieron hijos ya ahora como cristianos? Muchos de ustedes también. Significa que sus hijos nacieron en cuna cristiana, nacieron en el Evangelio, pero escúcheme. Eso no significa que automáticamente ellos ya son hijos de Dios. No. Ellos no son salvos. Ellos tienen que tener un encuentro con Jesucristo. Porque ellos nacen con la naturaleza pecaminosa, con la tendencia hacia el mal. Y lo primero que empiezan a hacer los niños desde pequeñitos es la tendencia al mal. Ya lo explicamos eso también. Por eso tienen que nacer de nuevo y por eso nosotros tenemos que encaminarlos y sembrarles la palabra para que quede ahí sembrada, para que cuando Dios trate con ellos, porque Dios tratará con nuestros hijos que se desvían, ellos llegue el momento en que puedan tomar la mejor decisión, aunque algunos tal vez no lo hagan, pero nosotros tenemos que orar por ellos y criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor, y ellos a su tiempo van a decidir. Nosotros no podemos producir ni generar el nuevo nacimiento. Esa es una obra total del Espíritu Santo. Pero nosotros, es como lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo les estoy enseñando la palabra de Dios. Pero cada uno de ustedes decide si la obedece o no. ¿Me explico? Porque ya están grandecitos. Pero una vez que yo ya les estoy enseñando, yo ya libré en este momento, en esta área, mi responsabilidad. Yo ya les enseñé como guía espiritual. Pero ya cada uno de ustedes decide. Algunos dicen, es muy exagerado el pastor. Otros dicen, no hagas mucho caso. Otros dicen, lo haré, Señor. Cada quien. Porque a fin de cuentas, nadie me va a decir lo que yo haga, ¿no? Yo hago de mi vida lo que quiero. Sí, tú haces de tu vida lo que te dé la gana. Eso es cierto. Yo hago de mi vida lo que me da mi gana. ¿Cuántos hacen de su vida lo que les da su gana?
¿Cómo sonó? ¿Sonó bien o mal? A ver, otra vez. Yo hago de mi vida lo que me da mi gana y de mi pura gana decido seguir a Cristo. Ahora sí que mi regalada gana. Mi decisión, ¿y qué? ¿Y qué? ¿A alguien no le gusta? Pues ni modo, lo siento mucho. Yo ya decidí. Yo hago de mi vida lo que quiero, ¿no? También ustedes hacen de su vida lo que quieren. También tus hijos hacen de su vida lo que quieren. Tú no puedes influir en mis decisiones, ni obligarme a servir o no a Dios, tampoco yo. Pero sí debe haber amonestación, como nosotros debemos amonestar a nuestros hijos. Pero a fin de cuentas, cuando salimos y nuestros hijos crecen, cada quien toma sus decisiones. Pero vámonos sobre un punto al que yo quería llegar lo más rápido. Y es una pregunta. ¿Y si nuestros hijos deciden seguir el mal camino, qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tratar el asunto? ¿Cómo debe ser mi proceder con mis hijos? Yo les he dado ejemplo, han crecido, yo me he esforzado, he orado por ellos, pero ya crecieron mis hijos y algunos de ellos no quieren seguir a Dios. ¿Qué debo hacer? Hay una parábola que se conoce como la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de ella? Abra su Biblia en Lucas 15. Pródigo, saben, significa alguien que dilapida todo, que malgasta todo, que derrocha todo, que hace un desastre, pues. Entonces, aquí hay una parábola que se conoce como la del hijo pródigo, donde Jesús la pone como un ejemplo para mostrar el inmenso amor que el Padre Dios tiene a sus hijos. Que cuando nos alejamos y en cierto momento recapacitamos y volvemos al hogar, a la casa del Padre, Él nos recibe con los brazos abiertos. Pero a la vez, esta parábola tiene mucha enseñanza. Vamos a Lucas 15, versículo 11. Dice así: también dijo, está hablando Jesús, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lo que este joven está diciendo es: Padre, dame lo que ya me corresponde como tu hijo, porque estoy cansado de limitaciones. Ya me enfadaron las restricciones de que tienes que llegar a las 9 o a las 10 y que aquí las cosas se hacen así. ¿Sabes qué, papá? Ya me cansé. Así es que dame lo que me corresponde. ¿Qué te parece? Porque ya no quiero más. Y anhelo ser independiente, anhelo hacer de mi vida lo que yo quiera. Entonces se acerca la mamá y le dice: pero hija, entiende, es que ese hombre, ahí está la muchacha de 16 años, ese hombre tiene 50 años de edad, se ha casado 4 veces. Hija, reflexiona, dice, lo que pasa es que tú te interpones entre mi felicidad. Dice la muchachita: yo quiero ser feliz y tú no me dejas ser feliz. La niña, la chica, el joven no quieren entender. Tú ya sabes, porque ya tuviste experiencia, ya creciste, y sabes que van al desastre. Y tú les explicas y ellos se te ponen al brinco. Y te dicen: pues no, fíjate, lo que pasa es que como tú no fuiste feliz con mi padre, estás impidiendo que yo sea feliz con el viejito, digo, con el hombre con el que yo ando aquí. Por eso, ya no puedes, estoy cansado de eso, así es que dame lo que me corresponde. Ya no puedo soportar más la vigilancia de mis padres, ya me cansé. Vete a la escuela, levántate a las 6, ya. Ok, ya estoy grande, ¿no? Entonces tú nomás te quedas así temblando, ¿verdad? Sigamos con la historia. El joven decidió tomar su propio camino. ¿Qué hizo el padre? Les repartió los bienes en vida. ¿Y qué
tremendo. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, o sea, el que ya estaba harto, se fue lejos, donde no me vean, donde nadie me conozca, y voy a iniciar una nueva vida. Voy a andar con mis amigotes, me voy a hacer amigo de los hijos del Chapo, me voy a meter con los de la familia, pero los de la familia michoacana. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a dar unas reventadas en Puerto Vallarta. ¿Qué? Que la vida es una, hay que vivirla, hay que vivirla. Entonces los amiguitos que más o menos andan ahí con el Señor van y buscan al muchacho este. Oye, no, recapacita, el diablo te está jalando, tu carne, el pecado se está envolviendo. Ah, tú eres igual que mi padre. Son unos retrógradas, el pecado no existe, Dios no existe, el diablo no existe, todo es cosa de la mente. O sea que los locos es usted y yo, padre. Nosotros somos los locos, los tontos, que creemos en esas tonterías. Bueno, ahí estaba. Se fue lejos a una provincia apartada, donde nadie lo conociera. Pregunta, hasta este momento, la pregunta es esta: ¿el padre de este joven hizo algún intento de detener a su hijo? A ver, otra vez. No, déjenme decirle, luego me contesta. ¿El padre de este joven hizo algún intento de detener a su hijo que se quería ir del hogar? No. ¿Por qué? ¿Falta de amor? No creo. ¿Falta de interés en su hijo? Tampoco. ¿Por qué no lo hizo un intento por detenerlo? ¿Saben por qué? Porque el hijo ya había crecido. Ya no podía hacer nada. Por eso no hizo ningún intento. Escuchen bien, si tu hijo o tu hija un día deciden tomar el mal camino, como decía mi abuelita, que Dios no lo quiera, pero a veces se da, ¿Y qué vas a hacer? No, yo voy a confesar, mis hijos son siervos de Dios. Mira, por más que parezcas cotorro y perico, repitiendo, eso no tiene nada que ver con lo que tu hijo y mis hijos decidan hacer. Porque no podemos nosotros obligar a nadie ni manipular a nadie. Ellos van a crecer, ellos van a tomar su decisión. Y cuando tu hija o tu hijo te lleguen un día y te digan, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Entonces vas a sentir que todo te tiembla, ¿verdad? Y te vas a tener que sentar. ¿Qué? Le vas a decir. Es que ya me enfadé, te va a decir. Ya no quiero nada. Pero entonces tú le vas a decir, es que acuérdate de Dios. Ay, de Dios. Pero lo peor es que te diga, tú muy cristiano, maldices, ves pornografía y me vienes ahora con que... Eso es lo peor que te pueda suceder, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿O qué debemos hacer según la palabra de Dios? Cuando alguno de nuestros hijos venga y diga, me quiero ir. ¿Sabes qué? Déjalo que se vaya. Suena duro, ¿verdad? Pregunta, cuando alguno de nosotros se quiere ir al mundo, ¿Dios nos detiene? Ni Dios nos detiene a nosotros, ni nos... Que trata después es otro asunto que vamos a ver. Pero Él nos deja. ¿Eso quieres? Ok. Aquí se ve claramente. Porque es una simbología de Dios el Padre. Déjalo que se vaya. Lo peor que puedes hacer es rogarle. Y esto va más para las señoras. No, hija, no, te lo ruego por amor de tu abuela. Que tanto querías. Escúcheme bien, ¿se acuerdan de Jesús que una vez iba caminando y se le acercó un joven rico que le dice, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro allá. Y dice, no, y se fue triste. ¿Y qué le dijo Jesús? No te vayas, le rogó. ¿Hizo algún intento de detenerlo? ¿Por qué no hizo un intento de detenerlo? Porque sabía que estaba resuelto a irse, porque era un codicioso, ya tenía resuelto sus decisiones acá en el corazón.
no podemos hacer mucho. Déjenlo que se vaya. No le ruegue, pero encomiéndeselos a Dios. Eso es diferente. Ahora, ¿que vamos a llorar? Claro que vamos a llorar. No es nada agradable ver que un hijo se mete en las drogas. O que se enamora de una licenciada de 45 años y él tiene 17. Y dice, es el amor de mi vida, dice. Tú dices, no hombre, esta mujer es una pervertida, ¿cómo se pone con un mocoso? Y por más que le explicas y le explicas, el muchacho no te quiere entender. ¡Me voy! Dígale, bueno, mira hijo, esta es tu casa, yo no te corro, pero estas son las reglas, mira. Aquí, si tú quieres permanecer en la casa, aquí vas a llegar a tales horas, aquí no permito malas palabras, aquí vamos a servir a Dios, aquí vamos, nada de que te metes en internet y estás viendo pornografía, nada que esto, aquí estas son las reglas. ¿Quieres vivir en esta casa? Aquí estas son las reglas. Pues no quiero y me largo. Adiós. Es exactamente lo mismo que hace el Señor. En su casa hay reglas, ¿no es cierto? Y nos dice, mira, aquí en mi casa las cosas son así. ¿Quieres estar aquí? Sí, bueno, estas son las limitaciones. No puedes hacer lo que te da tu gana, porque hay disciplina en la casa de Dios, ¿sí o no? Es lo mismo. Pues me voy. Pues ¿cuántos ha ido el Señor a llorar? No te vayas porque se va a ver vacía la iglesia. No te vayas porque van a bajar los diezmos. No, Dios no hace el ridículo. Y de Dios aprendemos cómo tratar un asunto cuando los hijos se van del hogar. Exactamente igual que como Él hace cuando nosotros, sus hijos, nos vamos de la casa del Padre. Pero sigamos leyendo la historia. Versículo 13. Entonces estamos con que se fue lejos y allí desperdició sus bienes, dice. Viviendo perdidamente, significa en un libertinaje, en el griego significa eso. Versículo 14, sin restricción alguna. Dice el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, fíjate, malgastado, malgastó su dinero, su juventud, sus fuerzas, su vida, no entendió. ¿Qué sucedió? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mira, los jóvenes por naturaleza se creen que ellos devorarán el mundo, ¿verdad? Me largo, dice. Entonces la mamá, ¿y qué vas a hacer, hijo? Ay, mamá, te dices, yo me las arreglo, pues yo acá, que no sé qué, y se sienten muy... Así como usted y yo cuando éramos jóvenes, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se fueron de su casa cuando eran jóvenes? A ver, levanten la mano. Mucha gente, bastantes. ¿Y cómo les fue? ¡Ay, excelente!, ¿verdad? Pues les fue mal. Porque Dios jamás va a bendecir una cosa así. Les fue mal a los que se fueron. Entonces desperdició, malgastó, dice. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? Versículo 14, a faltarle. Piensan que es bien fácil. ¿Y a dónde te vas a ir? Le dice al muchacho. Dice, tengo amigos. El problema es cuando el alcahuete del vecino recibe a tu hijo. Siempre hay gente así, que no entiende y va a decir, tu papá no es buena onda, vente, yo te doy aquí asilo, ándale. Sí, pero a los 15 días ya lo quiere correr al muchacho. Sí. Entonces dice, versículo 14, que comienza a faltarle. ¿Qué sucede aquí? Dios comienza a tratar con la vida de este joven. Escuchen bien, cuando nuestros hijos crecen debemos de dejarlos en las manos de Dios y que Dios comience a tratar en las vidas de ellos. Es exactamente lo mismo que hace Dios con nosotros cuando nos vamos de sus caminos ya como cristianos y Él como Padre. Ok, nos vamos, pero Él empieza a tratar en nuestras vidas. Que sea Dios el que trata con nuestros hijos, hermanos. En Amós 4, versículo 6, dice en un tiempo en la historia de Israel, vean lo que sucedió allí. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí,
dice Jehová. O sea, les empezó a apretar. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra, la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, Dios tratando, o sea, apretando, tratando como trató con Jonás, ¿se acuerdan? Así. Pero dejemos que Dios trate con nuestros hijos cuando ellos ya toman sus decisiones y se van. Hay que encomendarlos a Dios. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y así viven los que se van del hogar, arrimados. El cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, animalitos sucios, huelen feo. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Saben cómo se llama esto? Tocar fondo. ¿Entienden eso, no? ¿Qué hizo este padre con su hijo? Dejó que tocara fondo. Yo ya pasé por esa experiencia. Yo tengo 2 hijos. El mayor 21 años. Yo esperé 17 años para que mi hijo se convirtiera a Cristo. Fue tremendo. Yo sé de lo que les estoy hablando. Mi hijo nunca me ha oído decir una mala palabra. He tratado de ser ejemplo. Yo a veces le he dicho, ¿tienes algo que reprochar? Y me dice, no. Bueno, yo quiero cumplir con Dios. Yo siempre les he dado ejemplo. Pero no eran nacidos de nuevo. Por el hecho de ser hijos de cristianos, no los automáticamente no son cristianos. Ellos tenían que encontrarse con Jesús. Y mientras crecieron, pues bien. Pero cuando empezó a los 12, 13, 14. Yo les cuento esto con permiso de mi hijo que está por aquí. Y le dije, hijo, ¿me das permiso de contar tu testimonio? Y me dice, sí, cuéntalo. Y 13, 14, 15. Ay, agárrate, pastor. Me ponía al tiro. ¿Sí? Pero hubo un momento en que dije, nunca me dijo, me voy de la casa. Pero si me hubiera dicho, yo le hubiera dicho, pues, vete. Pero yo se lo entregué al Señor. Pero aquí las reglas son estas. Pero se metió en muchas cosas. Fíjense, conozco la historia de un pastor. Bueno, conozco varias historias. La primera. Un pastor bien tranza, bien malandrín, estaba todo el mundo, enseña puras herejías. Bueno, este pastor tiene 2 hijos, creció ahí en la iglesia. Bueno, a la fecha, no hace mucho, ese pastor mató a otro muchacho en su barrio por cuestión de drogas. Su hija a los 14 años salió embarazada. ¡Qué desastre! Bueno, ahora sí, ahí hijo del tigre Pintito. Allí, bueno. Pero también conozco otros casos donde pastores como Billy Graham, ese hombre se ganó el apodo de Mr. Clean, que en inglés significa el hombre limpio, el Señor limpio, porque manejó sus finanzas, se manejó como tú, un ministro hecho y derecho. Y uno de sus hijos, que ahora es el que lo sucedió, que se convirtió ya teniendo, no sé, casi 40 años, no sé. Pero todos esos años fue la piedra en el zapato de un hombre íntegro. Dicen las crónicas de su vida, todavía vive Billy Graham, ya es un ancianito. Pero que cuando él iba y predicaba, el muchacho se ponía atrás o afuera del auditorio o en los estadios y decía, no es cierto, mi padre es un mentiroso. Bien tremendo era. Y dice, él cuenta que él nada más oraba y le decía, Señor, yo lo he encaminado, tú trata con él. Y tocó fondo. Y mi hijo tocó fondo, pero tiene 21 años y a los 17. Aquí hay un punto que muchas veces no entienden algunos, ¿verdad? Que les ponen a los hijos de los pastores una carga mayor que a sus hijos. Pero no, son hijos igual, por igual. Pero en fin, mi hijo tocó fondo.
pero un día se entregó a Cristo. Desde ese día para acá, no se imaginan el fruto que he cosechado de haberle sido un ejemplo, y por la gracia de Dios, ahora él y yo hablamos de la palabra de Dios como usted no se imagina. Se ha vuelto el chavo más tierno que usted se puede imaginar. De que cuando yo me quería acercar, cuando yo tenía 14, oye joven, me decía, no me bien tremendo. Y ahora él solo se me acerca y me abraza. Bueno, yo le doy gracias a Dios por eso, pero mi hijo tocó fondo. Y este joven tocó fondo. Y si se van, que toquen fondo. Deje que Dios trate con ellos. Vámonos sobre el final, versículo 17. ¿Qué sucede después de que toca fondo? Y volviendo en sí, dice, volviendo en sí, empezó a recapacitar después que le fue como en feria, decimos aquí en México. Le fue mal. Se quedó en la calle y tocó, anduvo en el fango, en el lodo con los cerdos. No podía ni siquiera comer lo que ellos comían. Pero volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Comenzó a reflexionar, dijo, pues no es tan fácil. Ellos tienen que experimentarlo. Pero fíjese, se arrepintió este joven, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, nada más. Y levantándose, dice, vino a su padre, y miren lo que viene a continuación, y cuando aún estaba lejos de la casa paterna, lo vio su padre. ¿Saben por qué lo vio? Porque su padre, cuando lo vio partir, nunca dejó de orar, nunca dejó de entregárselo al Señor y de confiar en Dios. Sabía que le iba a ir mal, pero no lo detuvo porque el muchacho tenía que enfrentarse con su realidad. ¿Lloró el papá? ¿Lloró la mamá? Por supuesto que sí, y a grito tendido, como decimos. Y cada día su padre se asomaba por la ventana con una esperanza ya en lo profundo de su corazón, que algún día regrese. Mi hijo, Señor, en el trato que tengas con él le va a doler, pero en ese dolor tu misericordia lo abrace, Señor. Hazlo por amor a tu siervo, dile así al Señor. Hazle por amor a mí, que te sirvo, Señor. Y en una de esas tiene su devocional el papá, la mamá, y Señor, te encargamos a nuestro hijo. Y ahí va a la ventana, y a lo lejos miró una figura toda desaliñada y apestosa, a lo lejos, y supo quién era, porque dice que cuando lo vio de lejos, ¿qué hizo? Fue movido a misericordia, lo vio de tal manera como venía, cada vez que se acercaba, fue movido a misericordia, y fíjate qué hizo, y corrió y le echó en cara toda su errores. ¿Así dice? No, escúcheme bien. Cuando los hijos se van del hogar, deje que Dios trate con ellos. Van a regresar tarde o temprano, porque la palabra ahí estará. No pecarán a gusto. Se encontrarán con Dios. Van a regresar, y a lo mejor va a regresar con un hijo en sus brazos. Su muchacha o su muchacho todo flaco porque se metió en las drogas, qué sé yo. No le eche en cara absolutamente nada. Tenga misericordia de él, si viene arrepentido. Si no, no le abra la puerta. Porque aquí el punto es que el muchacho dijo, voy a ir y le diré así a mi padre. Entonces lo ve de lejos, fue movido a misericordia y corrió y le echó, y se echó sobre su cuello, fíjate, y le besó. No le importó que apestara a cerdo. No le importó al papá. ¿Verdad que nosotros abrazamos a nuestros hijos, aunque acaban de jugar fútbol o básquetbol, y ven, digo, ay, no, es que no, nada, que me importa. Yo le doy besos a mi hija, sí, y a mi hijo también. No me importa, soy su padre. Para un padre siempre sus hijos serán
amado, ¿sí o no? Pues fíjate, este lo abrazó, se echó sobre su cuello, pero lo bañó. Miren, vean lo que dice. Versículo 21 dice, y el hijo le dijo, padre, papá, dice, he pecado, fíjate, contra el cielo y contra ti, contra Dios y contra ti. He pecado. Estaba convencido que había pecado. Pero ¿quién lo convenció? ¿Quién hizo la obra? El Espíritu Santo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, pues báñenlo. Porque dice, sacad el mejor vestido, y nadie se cambia de vestido sin bañarse, ¿no es cierto? Eso implica que lo bañaron. Y vestirle, dice, poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando los hijos se van, eso es lo que tenemos que hacer. Pero entre tanto están creciendo, tenemos que instruirlos en el camino de Dios. ¿Qué fue lo que le trajo convicción de pecado? Lo que el padre le había enseñado en su casa. La voluntad de ese muchacho se lo llevó, su voluntad misma lo regresó. Deje que Dios trate con sus hijos. Yo descansé en el Señor. Había noches bien difíciles, pero les voy a decir algo. La gracia de Dios está con nosotros cuando reconocemos que sin Él no podemos. Pero quiero terminar con esto. Algunos de ustedes llegaron a los pies de Cristo cuando ya tenían hijos creciditos. Algunos de 10 años, algunos otros adolescentes. Y te vieron vivir una vida mal. Y muchos adolescentes manifiestan una rebeldía para demostrarte que ellos también pueden hacer cosas. Entonces, muchos de ellos reaccionan así porque nosotros no los disciplinamos bien, no los dirigimos bien. Yo he tratado casos como el de una chica, 25 años de edad la muchacha. Dice, pastor, ya no sé qué hacer. Dice, mi papá no me deja tener novio. ¿Cuántos años tienes? 25. Entonces voy con el papá y le digo, oye, hermano, pues tu hija ya está en edad de la casadera. Pues, ¿qué pasó? No, yo me casé a los 30. Bueno, tú, pero ya está en edad. No, aquí que yo, que no sé qué. Terminó yéndose la muchacha con el muchacho. A veces nuestra falta de sabiduría provoca reacciones en ellos, por lo cual cada uno de ustedes que ahorita en este momento tiene ese tipo de problemas, analice su situación. Y si hay que pedir perdón, aunque esté rebelde, pídanle perdón. Ese es el mensaje para algunos de ustedes. Esa es la instrucción de Dios. Vayan y pídanle perdón a su hijo o a su hija. Y díganle, ¿sabes una cosa? No fui el padre que tú necesitas. Estás herido. ¡Ah! Sí, ya vienes ahora, ¿verdad? Ya que me destrozó. Mira, no digas nada, nada más dile, perdóname, hija. Perdóname, hijo. Y te va a decir un montón de cosas, pero yo nada más te pido perdón. Date la media vuelta y sigue. Pero necesitas hacerlo. Algunos de ustedes necesitan hacerlo. Yo varias veces le pedí perdón a mis hijos, porque cometemos errores. Y la gracia de Dios nos va a sostener. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque siempre vamos a encontrar instrucción para nuestras vidas. Señor, la historia de Timoteo, así quisiéramos que fueran nuestros hijos. Pero no siempre es así como con Samuel. Pero lo que tú nos ordenas a nosotros los padres es instruir a nuestros hijos, para que cuando ellos crezcan, tomen las mejores decisiones. Y si por alguna situación ellos deciden seguir al mundo, seguir el pecado, seguir la maldad, simplemente, Señor, como este padre de la parábola, encomendarlos
a ti, Señor. Permitir que sea el Espíritu Santo que trabaje en ellos con la palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Porque cuando un hijo toma una decisión así, ya sabe lo que hace en cuanto a que ya tiene edad para tomar ciertas decisiones. Cuando son niños todavía no, pero cuando ellos ya son adolescentes, jóvenes, ahí ya es más difícil, Señor. Nada los hará cambiar de parecer hasta que no se enfrenten a la realidad de la vida. Y es ahí, Señor, donde tu misericordia, Señor, se apiade de ellos. Tocarán fondo algunos de nuestros hijos, pero es mejor que a fin de todo sus almas sean salvas y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. Nuestra responsabilidad es dirigirlos. Padre, yo te pido por los jóvenes que en este momento, que sean hijos de nosotros, que en este momento están pasando ese tiempo de rebelión, de que están encaminándose por los malos caminos. Oramos por ellos, Señor, que tú tengas misericordia. Ayúdalos, Señor. Otros, de una manera incomprensible, viendo que los padres se envuelven en el pecado, ellos se entregan más a ti. Gracias por ellos también, Señor. Pero cada uno llevará su propia carga. Cada familia llevará su propia responsabilidad y su propia sabiduría que necesitamos para dirigir a nuestra familia, Señor. Pero nos abrazamos de tu misericordia, Señor. Te pido por cada uno de los padres que están aquí, que nos perdones, Señor, porque seguramente hemos fallado, y que nos des de tu gracia, que nos ayudes cada día, Señor. Y que como hijos tuyos y tú como Padre, cuando nos vamos de casa, Señor, trata con nosotros también. Y nos harás volver, y el corazón arrepentido y humillado tú no desprecias, y nos recibes como este padre recibió a su hijo, aunque olía mal, y le fue puesto un vestido. Y así es cuando nosotros, hermanos, nos volvemos a Dios, confesamos, hemos pecado contra el cielo, y somos vestidos, somos lavados con la sangre de Cristo y vestidos con un vestido blanco. Y hay fiesta en el cielo. Gracias te damos, Señor. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, Señor, que es la única que tiene poder para dirigirnos y guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.